Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a adentrarnos en uno de esos temas que tienen a todo el mundo hablando, debatiendo y, seamos sinceros, especulando sin parar. Estamos hablando de Hande y Kerem, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, y la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿son novios o solo amigos? La verdad revelada, eso es lo que vamos a intentar desentrañar juntos hoy. Sé que muchos de ustedes han estado siguiendo de cerca sus interacciones, sus miradas, sus publicaciones en redes sociales y, por supuesto, todos esos rumores que vuelan por Internet. Es un tema que genera mucha pasión, y a veces también mucha confusión. Por eso hemos decidido dedicar este vídeo a analizar todos los indicios, a repasar los hechos y a ofrecerles nuestra perspectiva sobre esta relación tan comentada. Pero antes de sumergirnos en el misterio, quiero hacerles una invitación muy importante. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta estar al día de las últimas noticias y curiosidades del mundo del espectáculo, y si quieren apoyar a nuestro canal para que sigamos trayéndoles vídeos como este, les pido de corazón que se suscriban. Es un gesto que a ustedes les cuesta nada, pero para nosotros significa muchísimo. Simplemente denle al botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ningún nuevo vídeo. Sería genial tenerlos dentro de nuestra comunidad. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que se volvieron sinónimos de éxito y carisma, especialmente después de compartir pantalla en la aclamada serie Sen Kalkam. Desde que esa serie explotó en popularidad, la química entre ellos era tan palpable, tan innegable, que la línea entre sus personajes, Eda y Serkan, y su vida real comenzó a desdibujarse para muchos de sus seguidores. Y ahí es donde nacen todas estas preguntas y especulaciones. ¿Recuerdan esa época? La serie era un fenómeno global. Cada capítulo era analizado al detalle, cada gesto, cada mirada entre Hande y Kerem se convertía en noticia. La química en pantalla era tan potente que era difícil imaginar que fuera solo actuación. Y para ser honestos, sus fans querían desesperadamente que esa química trascendiera la pantalla. El público, cuando se encariña con una pareja en la ficción, a menudo desea que esa magia continúe en la vida real. Es un deseo natural, supongo, de ver a nuestros personajes favoritos juntos también fuera de las cámaras. Después del éxito de la serie, la pareja continuó apareciendo junta en eventos, en entrevistas, y compartiendo momentos en redes sociales. Sus publicaciones solían ser interpretadas por los fans como claros indicios de una relación romántica. Los viajes que compartían, las fotos juntos, los comentarios cariñosos en sus posts, todo alimentaba la narrativa de que estaban viviendo un romance. Y claro, los medios de comunicación y los paparazzis no se quedaban atrás. Cada avistamiento se convertía en una historia, a menudo con titulares sensacionalistas que prometían revelar la verdad. Hemos visto innumerables artículos, vídeos y hilos en foros discutiendo cada uno de sus movimientos. Algunos argumentaban que su relación era obviamente real basándose en la intensidad de sus interacciones y en la aparente comodidad que mostraban el uno con el otro. Otros, más escépticos, sostenían que todo era parte de una estrategia de marketing bien ejecutada para mantener vivo el interés en su fama y en la serie. Y luego estaba el grupo que simplemente disfrutaba del misterio, del y sí. Un punto crucial en esta historia fue cuando ambos se encontraron en la alfombra roja de un evento importante, y se les vio muy juntos, sonriendo y compartiendo un momento que muchos interpretaron como romántico. Las cámaras captaron todo, y las redes sociales explotaron. Para algunos, era la prueba definitiva. Para otros, solo dos compañeros de trabajo y amigos cercanos que se apoyaban mutuamente. También es importante mencionar las veces que han sido preguntados directamente por los medios sobre su relación. Sus respuestas solían ser cautelosas, a menudo evasivas, o se remitían a una amistad profunda. Por ejemplo, en alguna ocasión, Kerem mencionó que Hande era una persona muy especial en su vida y que se querían mucho, pero sin confirmar explícitamente un noviazgo. Y Hande, por su parte, ha hablado de la gran conexión que tienen y de lo mucho que aprendieron el uno del otro durante la serie, pero también ha mantenido esa ambigüedad. Esta ambigüedad, precisamente, es lo que ha mantenido vivo el debate. En la era de las redes sociales, la información viaja a la velocidad de la luz. Y cuando se trata de celebridades, la línea entre lo público y lo privado se vuelve cada vez más difusa. Los fans sienten que tienen un derecho a saber, a ser parte de la vida de sus ídolos,
y eso genera una presión constante por parte de los medios y del público. Analizando las diferentes etapas de su relación pública, podemos observar varios momentos clave. Al principio, la conexión en la serie era evidente. Luego vinieron los rumores y con ellos, las apariciones públicas más frecuentes y, en ocasiones, las evasivas a las preguntas directas. Hubo un periodo en el que parecían más cercanos que nunca, compartiendo publicaciones y dando entrevistas juntos de manera más abierta. Y luego, de repente, la dinámica pareció cambiar. Hemos visto periodos de silencio, donde las apariciones juntos disminuyeron, y esto también ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos lo vieron como una señal de que la relación había terminado o nunca había existido. Otros como una estrategia para proteger su privacidad o para dar un respiro a la atención mediática. Una de las cosas que más me llama la atención es la forma en que sus fans más devotos han reaccionado a los rumores. Existe una comunidad muy activa y apasionada que ha seguido cada detalle. Para ellos, cada aparición pública, cada comentario, cada me gusta en una publicación, ha sido analizado con lupa. Han creado sus propias teorías, han defendido su versión de los hechos, y han mantenido viva la llama de la especulación. Por otro lado, es fundamental recordar que las celebridades, al igual que cualquier persona, tienen derecho a su privacidad. Lo que sucede en su vida personal es, en última instancia, asunto suyo. Y aunque los fans puedan tener un gran afecto por ellos y deseen lo mejor, no podemos exigirles que compartan cada detalle de su vida privada. Entonces, ¿cuál es la verdad revelada? Si les soy honesto y basándonos en la información pública disponible y en la evolución de los acontecimientos, la respuesta no es un simple sí o no. La situación ha sido siempre fluida y, en muchos aspectos, intencionalmente ambigua. Hubo un tiempo en el que, por la forma en que interactuaban, por las publicaciones que compartían, era muy plausible pensar que sí, que Andy y Kerem eran pareja. Sus gestos parecían indicar una conexión profunda que iba más allá de la amistad. Y muchos medios y fans estaban convencidos de ello. Sin embargo, como en muchas relaciones en el mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar. Hemos notado periodos en los que su interacción pública ha sido menos frecuente o más discreta. Y más recientemente ha habido noticias y rumores que sugieren que su relación ha evolucionado, o incluso terminado, o que quizás nunca fue un noviazgo en el sentido romántico que muchos imaginaban. La verdad revelada, si la hay, parece ser que su relación ha sido compleja y ha evolucionado con el tiempo, y que quizás nunca ha encajado perfectamente en la categoría simple de novios o solo amigos que el público quería imponerles. Podríamos decir que en ciertos momentos, la línea se difuminó hasta casi desaparecer, y en otros, se ha tornado más clara. Lo que sí es innegable es la fuerte amistad y el profundo respeto que parecen tenerse mutuamente. Han sido compañeros de trabajo excepcionales, han compartido experiencias intensas y han formado un vínculo que, independientemente de su naturaleza romántica, es valioso. Es importante recordar que la imagen pública de una celebridad es a menudo cuidadosamente gestionada. Las apariciones, las declaraciones, las publicaciones en redes sociales, todo puede ser parte de una estrategia. Y en el caso de Andy y Kerem, esta gestión de la imagen ha sido particularmente hábil, manteniendo el interés pero también protegiendo su privacidad. Para concluir nuestro análisis de hoy, hemos repasado la intensa especulación que rodea a la relación entre Ander Cel y Kerem Bürsin. Desde el éxito arrollador de Senkalkam, su química en pantalla generó un deseo masivo por parte de los fans de verlos juntos en la vida real. Hemos analizado sus interacciones públicas, sus publicaciones en redes sociales, sus respuestas a los medios y cómo estos elementos han alimentado el debate sobre si son novios o solo amigos. La verdad, como a menudo sucede en estos casos, no ha sido unívoca ni fácil de determinar. Hemos sido testigos de periodos en los que su cercanía sugería un romance, y de otros en los que la distancia o la discreción invitaban a pensar de otra manera. Lo que queda claro es el fuerte vínculo de amistad y respeto que los une, independientemente de la etiqueta que se le quiera poner a su relación. La verdad revelada parece ser, en última instancia, que su relación ha sido un viaje personal para ellos, y que la forma en que la viven y la comparten es su decisión. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Piensan que Andy y Kerem fueron novios? ¿O creen que siempre fueron solo amigos muy cercanos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me fascina leer sus perspectivas y debatir sobre estos temas con ustedes.
Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y antes de irnos, si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, denle un gran me gusta. Ayuda enormemente a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Hande y Kerem, o que simplemente disfruten de este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para unirse a nuestra comunidad y no perderse futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.